Hoy vamos a hablar de un tema que me parece un tanto interesante. Que los muchachos pueden ponerme el tema por aquí, que se llama Hay que hacerse el loco. Y quisiera que miraras a la persona que está a tu lado y dile, enséñame tu mejor cara de loco. Hay algunos de ustedes que no tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Fue natural, todo bien natural. Entonces, ¿por qué es este tema? Lo vamos a estar mirando a través del Salmo 34. Y vaya conmigo porque en estos 30, 40 minutos creo que vamos a poder conectar acerca de lo que implica este tema a la luz de este Salmo 34. Y el Salmo 34 tiene como título la protección divina. Salmo de David, cuando David mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Y dice el Salmo de esta manera, versión Reina Valera del 60. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Hay gente alegre aquí en esta mañana? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Puedo escuchar un amén? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas, no de algunas, dice de cuántas, todas, dice de cuántas, de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved, yo siento a Dios bien fuerte en esta mañana, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y las mujeres decididas dicen, yo también. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vamos, alguien celebra esta palabra de Dios en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos bendice, nos anima, nos edifica, nos corrige, nos alienta. Y Señor, celebramos tu palabra en esta mañana porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Y en esta mañana al conectar con tu palabra, estamos conectando con tu corazón. Estamos conectando con tu pensamiento, estamos conectando con tu deseo. Tu palabra es la profecía más específica que podemos escuchar y que nuestro corazón puede recibir. Y en esta mañana, al escuchar tu palabra, estamos entendiendo que tú nos estás hablando. Al escuchar tu palabra, nos sometemos a la autoridad de esa palabra. Y al escuchar tu palabra, celebramos tu nombre porque sabemos que estás ministrando a nuestro corazón. Permítenos, Señor, que en esta mañana tengamos la oportunidad de poder compartirla con habilidad, con unción, con gracia, con testimonio y con aprobación tuya. Que el corazón que escuche pueda ser ministrado, que el corazón que escuche pueda ser bendecido y una vez terminado este servicio, a ti y solo a ti daremos la gloria porque se trata de ti. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Mirar el Salmo 34 y leerlo produce en nosotros un estado de ánimo al conectar a través del verso bíblico y poder sentir en alguna manera a través de cómo el Espíritu Santo nos va ministrando de las consecuencias o de las posibles causas o del espíritu que el salmista David, que es el escritor de este salmo, comparte en esta experiencia. Mirar este salmo
no sé si a usted le pasó, me parece que sí. Al ir escuchando la lectura del mismo, empieza a provocar en nuestro corazón un salto de alegría, es una expectativa de gozo, es una inquietud saludable de poder entender las razones, los contextos, las experiencias, el testimonio de lo que el salmista quiere compartir a través de esta experiencia. En sí mismo este salmo se conoce por ser un salmo, un acrónimo donde cada inicio de cada verso empieza con cada letra del alfabeto hebreo. Mirándolo desde la perspectiva del arte o desde la perspectiva de la capacidad de la inspiración al escribir, sabemos que todo aquello que implica arte tiene una capacidad de conectar nuestras emociones, de conectar nuestro corazón a la particularidad de esa expresión de arte o de música en alguna de las disciplinas de cómo se expresa. Por eso mirar este salmo, si lo miramos simplemente en el constructo de la inspiración, en el constructo de que el salmista se inspiró para escribir estas líneas, pues tal vez recibiríamos parte de la experiencia, parte de lo que implica la autoridad por el Espíritu Santo de este salmo. Ahora, si lo miramos en su contexto, si lo miramos en función de su historia, si lo miramos en función del evento que precede y el evento que produce esta experiencia en el salmista, amplifica de una manera impresionante la impresión, el testimonio, el impacto de lo que estas letras tienen en sí mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tal vez nuestras palabras cargan un efecto y tienen un peso, pero ese peso se amplifica cuando la gente ve el testimonio de la obra de Dios que produce este resultado. Es decir, que cuando la gente ve tu adoración, la adoración en sí misma es una experiencia maravillosa, pero cuando la gente la ve en función de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, de dónde Dios te salvó, produce o amplifica un efecto aún mayor, porque ya no se trata solamente del momento, sino de la historia, de la intervención, de las maneras en que Dios opera, de las formas en que Dios supera crisis, de las maneras en que Dios llega cuando tal vez lo pensamos todo perdido, de la manera en que Dios se revela. Entonces tendría que decir que este salmo, más que poesía o más que arte, es una declaración de que Dios es fiel, es una declaración de que a Dios nadie lo supera, es una declaración de que Dios siempre llega a tiempo, es una declaración de que a veces no sabemos cómo Dios puede obrar, pero sí sabemos que Él va a obrar. A veces no sabemos qué recurso Él va a usar, pero sabemos que Él va a usar el recurso que Él disponga para su gloria. A veces no sabemos cómo Dios va a intervenir, pero le tengo una buena noticia a alguien: Él va a intervenir. A veces no sabemos cómo Dios va a obrar. Es más, la Biblia dice: como desconoces cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta, y como desconoces de dónde va el viento y a dónde viene, a veces no sabemos cómo Dios va a obrar, pero Él va a obrar, Él va a obrar, Él va a mostrarse, Él va a acercarse, Él va a revelarse, Él va a glorificarse, Él va a actuar poderoso, Él va a sorprenderte. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Él va a sorprendernos. Y este contexto del salmista al escribir este salmo, deberíamos mirarlo con atención, el contexto en sí mismo, porque el contexto produce en nosotros un estado de fe al ver las implicaciones, al ver o al meditar en los asuntos bajo los cuales David enfrenta
y produce por el Espíritu de Dios una declaración como esta. Si te das cuenta, el Salmo podríamos en sus primeros versos establecer dos principios importantes. El primer principio es el principio de la afirmación de mi voluntad acerca de mi servicio a Dios. Noten que el salmista no dice, tal vez bendeciré. El salmista no dice, mañana bendeciré. El salmista habla en un contexto de aquí y ahora. Voy a bendecir a Dios. Lo cual implica que el salmista rompe tal vez con la tendencia de construir la experiencia de la adoración a base de las circunstancias, sino que el salmista dice, adorar a Dios es bueno siempre. Adorar a Dios tiene consecuencias siempre. Adorar a Dios implica una experiencia de lo sobrenatural siempre. Esta es una afirmación, es un desafío. Esa afirmación desafiante me confronta. Porque el salmista no está estipulando que su adoración es condicional a un resultado en específico. El salmista está diciendo que su adoración es la consecuencia de ir conociendo cuál es el carácter de Dios. Su adoración es la consecuencia no del resultado X, Y, Z, sino que su adoración es la consecuencia primordial, la consecuencia más importante de su revelación acerca de quién es Dios, de su conocimiento y su experiencia acerca de quién es Dios, de la oportunidad de vivir un encuentro con Dios, de la oportunidad de tener una relación con Dios. Esto cambia un paradigma que por mucho tiempo la iglesia usualmente acaricia, y es que nuestra adoración puede ser un asunto circunstancial. Aunque sí, en efecto, hay unas circunstancias que están marcando la experiencia de David, pero David se crece en la experiencia para decir, esto no será un factor limitante para yo conocer a Dios. Este no será un factor limitante para acercarme a Dios. Esto no será un impedimento para servir a Dios. Este no será una razón para olvidar a Dios. Esto no será una razón para detenerme acerca de mi deseo hacia Dios. Esta será una razón para adorarle. Es decir, pueden haber muchas razones, pero en esta mañana yo decido adorar. Pueden haber muchas causas, pero en esta mañana yo decido adorar. Pueden haber muchas preocupaciones, pero yo decido levantar mis manos al cielo. Yo decido abrir mis labios. Yo decido creerle a Dios. ¿Alguien cree conmigo en esta mañana? Ese contexto es un contexto que necesitamos observarlo para apreciar con diligencia, apreciar con interés marcado por qué David hace expresiones como esta. El encabezado de este salmo nos apunta a cuál es la experiencia detrás de esta declaración, de este desafío que David hace en el Salmo. Esto está en Primera de Samuel capítulo 21. Y creo que Primera de Samuel 21 llamaría yo, en mi humilde opinión, tal vez el momento climático de esta experiencia que David lleva de forma continua viviendo. David pasó por el proceso durante su tiempo de 3 unciones o de ser ungido en 3 ocasiones. La primera, que es la más conocida por todos nosotros, es el momento del ungimiento de David por el profeta Samuel. ¿Cómo olvidar ese momento?
el momento donde se rompen ciertos protocolos o tendencias o constructos mentales aún del mismo profeta Samuel, haciendo entender que Dios miraba aún más lejos de lo que nosotros podríamos entender, observar. Es allí en medio de su familia. En medio de su familia que no afirmaban o no necesariamente apuntaban hacia David como un recurso a quien Dios podría observar y llamar. Es allí donde David recibe su llamado. Es interesante ver que lo que los otros o los ojos de los hombres no ven, Dios sí lo ve. Es interesante saber que lo que ocurre en el secreto, como Jesús dijo, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, no es un asunto de una inspiración o de una esperanza, es una afirmación de que es bueno servir a Dios, de que es bueno acercarnos a Él y que Dios no nos ignora, sino que Dios está consciente acerca de nosotros. El David del secreto es aquel a quien Dios llama y lo expone en público. Esa exposición de David en público entre sus padres, sus hermanos, es lo que se llama la primera o el primer ungimiento de David. Algunos buscan cómo categorizan este primer momento. Y algunos llaman que es la experiencia del ungimiento a un rey inmaduro. Algo que me llama la atención es cómo Dios llama las cosas que han de ser, las cosas que han de ser, aunque para la gente no es. Me llama la atención cómo ya Dios, anticipado a los tiempos, habla y unge a David como el rey de Israel, haciendo valer de que el Dios de la eternidad, el Dios que está en control de todas las cosas, ya estableció su dirección, su propósito y su provisión. Me da por pensar cómo Dios es tan impresionante. Y no deja de sorprenderme llamando las cosas que no son como si ya fueran. Ahorita lo dije al revés, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fueran. Es decir, que nuestro lenguaje entonces necesita alineamiento. ¿Por qué razón? Porque en vez de yo hablar las cosas como el mundo las habla, necesito hablarlas como Dios las declara. En vez de decir las cosas como la gente o el sistema del mundo las dice, yo quiero hablarlas como Dios las dice. En vez de hablar de nosotros como derrotados, hablamos de nosotros como más que vencedores. En vez de hablar de nosotros bajo una impresión como el mundo lo dice, en esta mañana yo quiero pedirle al Señor su revelación, que Él manifieste su conocimiento para hablar las cosas como Dios las habla. Por eso cuando hablo de esta iglesia, hablo de un lugar de avivamiento, hablo de un lugar de señales y milagros, hablo un lugar de salvación y rescate, hablo un lugar de sanidad y restauración, hablo de este lugar como un río de Dios que no termina. ¿Por qué lo hablo así? Porque Él dijo que esta es casa de avivamiento, que esta es casa de restauración y que esta es casa de encuentro con Dios. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Interesante porque provoca lo que tal vez es un conflicto entre alguien que es rey bajo el título de rey como Saúl. Sin embargo, Dios está hablando de David como el rey de su pueblo. Contrastes. Mirando esta primera unción de David o el primer ungimiento de David, me hace pensar cómo a veces Dios nos promueve a situaciones complicadas. Situaciones que son complicadas. Situaciones que de momento no podemos en nuestra capacidad humana interpretarlas, acomodarlas a nuestro criterio, acomodarlas a nuestra razón. ¿Cómo es que Dios unge a David y lo unge como el rey de Israel, aún teniendo a un Saúl, aunque ya desechado por Dios, sentado en el trono? Esto implica
que muchas veces nuestro panorama se ve complicado, pero confía más en la palabra que Dios te está dando. Esto implica que muchas veces la manera en que interpretamos o vemos las cosas no nos hacen sentido, pero mejor escuchemos que Dios está hablando, mejor escuchemos que Dios está diciendo, mejor escuchemos cómo Dios define este tiempo y esta temporada. Este muchacho ha sido ungido a los ojos de sus hermanos y de su familia, que no le acreditan capacidad alguna para alcanzar o para recibir tal gracia. Sin embargo, la Biblia dice que detrás de este ungimiento y detrás de esta experiencia, aunque produce una plataforma de lanzamiento para la vida de David, David empieza a enfrentar contradicciones de lo que luce o parece ser llamado rey de Israel. Para cualesquiera de nosotros, vamos, tal vez alguien nos trae una palabra como esta o un momento como esto y nos sentimos que estamos posicionados, y en efecto, en relación a la palabra de Dios es así. Pero David enfrenta lo que parecen ser contradicciones, no de Dios, sino de las circunstancias que, en acuerdo a esta palabra, buscan descarrilar lo que Dios ha hablado. Y una de estas circunstancias tiene que ver enfrentar, número uno, a un gigante llamado Goliat. Usted conoce la historia y usted sabe que cuando David llega al campamento, lo primero que enfrenta es la crítica desazonada. Lo primero que enfrenta es la dureza del corazón de sus hermanos o de su hermano cuando le trae expresiones o palabras que son duras y que están contrariadas a cuál es la intención del corazón. Su hermano le infiere en sus expresiones que las motivaciones de su corazón eran incorrectas, lo cual no se daba cuenta que lo que allí estaba ocurriendo era el tiempo de Dios para exponer en quién descansaba favor y gracia. Quiero decirte algo en esta mañana. Tal vez hay alguien que no va a entender por dónde tú estás caminando. Tal vez hay alguien que no va a entender cuál es la unción que te derramaron. Tal vez hay alguien que no va a entender por qué se te abrió esa puerta. Tal vez hay alguien que va a decir alguna palabra que es contrariada a cuál es el plan de Dios. Pero tú tienes que mirar hacia el frente. Tú tienes que pararte en tu convicción. Tú tienes que despertar a tu fe y decirle: no hay tal cosa, sino que el Dios que me llamó es el que me dirigió. El Dios que me llamó es el que me posicionó. El Dios que me llamó es el que me impulsó. Es más, yo no estoy aquí porque quiero, me empujaron. Yo no estoy aquí porque quise, me llamaron. Yo no estoy aquí por ninguna otra cosa que no sea por voluntad de Dios. ¿Alguien lo cree en esta mañana? No sé si puedes tomar 30 segundos y darle a Dios gloria en esta mañana. 30 segundos. Alguien tal vez no entendió tu unción. Alguien tal vez no entendió la gracia. Alguien también tal vez no ha entendido el favor que descansa sobre ti. Pero tienes que caminar en convicción de que es Dios. De que es Dios. Muchas veces estamos buscando la aprobación de la gente para sentir convicción en nuestro corazón acerca del llamado de Dios. Permíteme explicarte esto. Es importante tener de aquellos y aquellas que el Señor ha puesto en posición para liderar y bendecirnos, sentir la afirmación y la confirmación de los planes y propósitos de Dios. La Biblia así lo establece. La Biblia muy bien dice
que cuando estaba Pablo y Bernabé reunidos en oración y ayuno, allí los apóstoles y profetas que estaban en la iglesia o en el libro de Hechos, orando al Señor, impusieron las manos sobre ellos cuando el Espíritu de Dios le dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé. Esto implica de que hay una afirmación, hay una confirmación de la gracia impartida para hacer el trabajo en sinergia, en orden y en condiciones de bendecir a la obra de Dios como cuerpo completo. Quiero decir algo que siempre he dicho: no creo en llaneros solitarios. Creo que el cuerpo y la iglesia es uno. No creo que la iglesia es un Frankenstein de miembros que están tomados a la mala. Creo que la iglesia es un cuerpo completo para bendecir la obra de Dios, impulsar el propósito de Dios. Es decir, que esto que te hablo implica que yo y tú no estamos tratando de buscar en aquellos o aquellas una confirmación o una afirmación acerca del llamado de Dios en nosotros. ¿Para qué razón? Para tal vez tener una experiencia de que alguien nos reconozca, que alguien pueda traer hacia nosotros alguna expresión de reconocimiento. No se trata de quién te reconoce en esta tierra, sino de quién te ve en el cielo. No se trata de quién te aplaude en esta tierra, sino de quién te respalda desde el cielo. No se trata de quién y hacia quién miras a buscar favor, sino el favor de Dios sobre tu vida. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Con esto afirmo y repito, no contradice la necesidad de que haya orden, de que haya sujeción, de que haya confirmación en el cuerpo de Dios, especialmente en tiempos como este, donde abundan los engañadores. Es necesario que haya, pero esa afirmación no la buscamos en virtud de que el hombre nos aplauda. Esa afirmación o confirmación no la buscamos en virtud de que la gente o las multitudes nos sigan. Esa afirmación o confirmación es la consecuencia del Espíritu Santo enseñándonos y trayendo cuál es la composición del cuerpo de Cristo y cómo ha de funcionar el cuerpo de Cristo. Entonces, esa primera unción de David, retornando a esta impresión, David recibe esa primera unción, pero tiene que lidiar con el conflicto de la mala interpretación, del prejuicio, el conflicto de los pensamientos distorsionados de su casa. No hay asunto más difícil que lidiar con los contratiempos o las contradicciones dentro de la experiencia del hogar. Es interesante cómo David responde a la insinuación, responde al golpe emocional que busca conectar su hermano. David responde con un corazón de integridad y pureza, haciendo validar de que su propósito allí no es otra cosa que la misma dirección de Dios en un momento histórico como aquel que se estaba viviendo. Nadie le dijo a David que la causa o una consecuencia de la unción que había sido derramada sobre él tendría que en alguna manera tener que lidiar con la resistencia desde adentro. La resistencia desde adentro. Podemos soportar, es más, podemos manejar, podemos en alguna manera ser capaces de lidiar con la resistencia que viene de afuera, pero la que viene de adentro no es igual.
Porque la que viene de adentro tiene un efecto en el corazón y en las emociones de querer echar al suelo aquello que nuestro corazón ha abrazado como verdad y esperanza. No es lo mismo que una persona ajena a esta casa nos mire con alguna mirada de menosprecio o con alguna expresión que trate de cuestionar cuál es el favor de Dios entre nosotros, pero que salga de la casa, que salga dentro del contexto del liderazgo, o que salga dentro del círculo del staff, o que salga del círculo de los hermanos que se congregan, o que salga, yo dije salga, ¿verdad? O que salga, para que usted vea cómo afecta eso. O sea, que salga del círculo de aquellos a quienes hemos ministrado o a quienes hemos compartido el corazón. Tiene un efecto durísimo, duro. Tiene un efecto demoledor. Es más, las estadísticas dicen que en gran medida la gente renuncia a sus ministerios no por la crítica de los extraños, sino por el golpe de los de adentro de la casa. Cuando noto que el Salmo 34, David lo hace una expresión de afirmación, de desafío, en una expresión que tal vez no es simplemente un estallido emocional, sino hablando de cuál es su trayectoria, me doy cuenta que en ese instante David estaba en el filo. Y note esto, porque si de algo acordamos cuál es la unción y el llamado de David, es en su victoria sobre Goliat. David pudo haber ganado todas las victorias que ganó, pero todos nosotros siempre coincidimos en la experiencia histórica de la batalla de David contra Goliat. Hasta los inconversos hacen mención en sus análisis de esto es David contra Goliat, porque fue un asunto épico. Lo que nadie ve es que minutos antes David está enfrentando el conflicto que va a definir el resultado de este momento. ¿Y cuál fue el conflicto? Tener que escuchar la voz de su hermano, decirle: ¿qué haces aquí? No conozco yo tu corazón. No lo conocía, en verdad. No lo conocía. Inferirle una expresión que tiene la capacidad o la intención de dañarle el corazón y restarle o menospreciarle a la unción que ha sido recibida o ministrada sobre su cabeza. Ese es el David que ahora me está diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y es ahí donde empieza a confrontarse mi corazón. Porque es ahí donde empiezo a entender que yo tengo que bendecir a Dios aun cuando alguien no me entienda. Yo tengo que bendecir a Dios aun cuando hayan expresiones que son expresiones que tienen la intención de dañar el corazón. Que tengo que bendecir a Dios aún en circunstancias donde no puedo detenerme a explicar las razones bajo las cuales alguien actúa de esta manera, pero yo no puedo quedarme mirando esa circunstancia. Tengo que mirar a Dios. Es más, David me está diciendo: no te quedes pegado en esa ofensa, mira a Dios. No te quedes detenido en esa mala interpretación, mira a Dios. No te quedes detenido en esa grave ofensa. Mira a Dios. Están diciéndole a David: qué mal tienes el corazón. Y en vez de David quedarse pegado por horas y por días en ese pensamiento, se levanta y dice: voy a bendecir a Dios. Voy a bendecir a Dios. Bendeciré a Jehová. Entonces ya esto toma otro giro,
Porque no es una recomendación de alguien que no ha vivido nada. No es la recomendación de alguien que no ha pasado por nada. No es la recomendación de alguien que no ha tenido que enfrentar nada en la vida. Es la recomendación de un hombre que en un instante tuvo que enfrentar lo que es la ofensa y no permitirle a la ofensa que determinara cuál sería su siguiente paso. La ofensa no debe determinar cuál es tu próximo paso. La palabra de Dios y la promesa de Dios determina cuál es tu próximo paso. La ofensa no debe determinar cómo habrás de adorar a Dios hoy. Habré de adorar a Dios hoy por la convicción de quién es Dios y qué Él está determinado a hacer en nosotros. Este es el David que hoy nos dice en el Salmo 34, bendice a Jehová. En adición a esto, porque el contexto de este salmo, estos son tal vez pinceladas acerca de cuál es y cómo se construye la autoridad por el Espíritu Santo para David decir esto. Pues lo estoy viendo a raíz de su trayectoria. El hombre que fue ungido, pero enfrenta uno de los ataques más despiadados, que es la injuria o lo que es la ofensa en labios de su propio hermano. Este es el hombre que tiene que enfrentar la persecución por consecuencia del favor que Dios le da delante de los enemigos. La Biblia dice que el rey Saúl empezó a vivir celos contra David. Este celo no simplemente era una puerta emocional por la comparación de Saúl y David, o por la comparación que el pueblo hacía acerca de Saúl y David. Recuerden la canción de las mujeres, a esas mujeres de Israel que cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cómo esto exacerbó el corazón de un Saúl que estaba endemoniado hasta las medias. La Biblia dice que la consecuencia del pecado de Saúl era la puerta abierta para las excursiones de los demonios contra él. Un paribos hacían con Saúl. Lo llevaban los demonios de lado a lado. Algo que he notado en estos 14 años de servir al Señor a través de esta experiencia que por gracia y misericordia el Señor les da, es como el diablo persigue la unción. Es como el infierno persigue a la iglesia. No estoy y quiero ser dramáticamente enfático acerca de esto. Una iglesia que está ungida, una iglesia que es un lugar de presencia de Dios, una iglesia que es un lugar de libertad, no tenga la menor duda que el infierno va a levantar guerra. Pero esa también es una señal de que la presencia de Dios está en este lugar. Y es una señal no del ataque del enemigo, sino de cuánto estamos avanzando. De cuánto estamos avanzando. ¿Alguien lo cree en esta mañana? No es simplemente el ataque del enemigo. Es cuál es el territorio que estamos conquistando. Cuál es el territorio que estamos capturando. Cómo estamos haciéndole frente al enemigo. Y este Saúl estaba endemoniado hasta las medias, el desgraciado. ¿Y cómo se percibe la influencia demoníaca sobre Saúl? En que ya este celo se convirtió en un espíritu de ira, o una experiencia de ira, y esta ira se descompuso en unos intentos de homicidio. La Biblia dice que David tenía que escapar de la ira del rey. Hay dos cosas que quiero poner en tu perspectiva en esta mañana. El rey ungido
por el profeta Samuel, por voz de Dios en la sala de su casa, llamado David, él está consciente de que hay una unción que ha sido derramada sobre él. Él está consciente de que hay una voz de Dios que ha sido ministrada sobre él acerca de cómo Dios tenía agrado y por qué Dios lo escogía como rey. Pero ¿cómo se manejan estos contrastes? El rey ungido, el que tiene conciencia del llamado de Dios, el que ha sido expuesto no por la voz de cualquiera, sino de un profeta como Samuel, está enfrentando la encarnizada guerra espiritual como nunca había imaginado. Goliat podríamos decir que era un paseo al lado de lo que Saúl intencionaba hacer contra él. Y mi pregunta al mirar el texto bíblico, mi pregunta es, ¿cómo se enfrenta una guerra espiritual como esta? Escucha esto bien, no era Saúl quien quería matar a David, era el diablo quien quería matar a David. Quiero volver a enfatizar sobre esto. No era Saúl quien quería matar a David. Era el infierno mismo quien quería echar a perder el plan de Dios hablado sobre David. Claro, el diablo, hay 2 o 3 personas que se hacen equipo con el diablo. Mi mamá de vez en cuando decía, no te dejes usar. No te dejes usar por el diablo. Una vez le hizo una broma a mi mamá y me dijo eso. Mi mamá me dijo eso, le hice una broma de mal gusto, hermano. Créeme que le hice una broma a mi mamá de mal gusto. Y después que mi mamá se prendió en candela, me dijo, ustedes se dejan usar por el mismo Satanás. Ay, mamita, dito mami. De verdad que me pasé ese día. Pregúnteme después y le cuento la historia. Era el mismo infierno quien quería matar a David. Y yo quiero decirte con todo el corazón en esta mañana, préstame atención en esto que te voy a decir. A muchos de ustedes el infierno quiere matarlos. Jesús. No solamente afligirte. Y cuando digo matarte, lo hago con la intención de hacerte entender que lo que el infierno persigue es sacarte de carrera. Sacarte de carrera con una ofensa. Sacarte de carrera con una mala interpretación. Sacarte de carrera con desconectarte de la salud que implica estar vinculado al cuerpo y a la iglesia. Matarte. La Biblia dice, y Jesús dijo, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estas 3 cosas están en énfasis en la manera en que Saúl trata a David. ¿Por qué lo trata de esta manera? Hay un libro que T.D. Jakes escribe y se llama Por causa de la unción. David tiene que enfrentar ya no es las emociones desviadas de su hermano o de sus hermanos. Ahora tiene que enfrentar el aparato o el recurso que de forma diabólica y demoníaca están dirigidos en su contra. Y quisiera que te hagas el siguiente planteamiento. La lucha o la batalla que estás enfrentando, ¿cómo está queriendo desviarte? Oh my God. Oh my God. ¿Cómo está buscando sacarte de carrera del plan de Dios en tu vida?
Tú no estás aquí por error. No estás aquí en esta mañana por un mero accidente o por un compromiso ligero. Estás aquí para escuchar lo siguiente. El enemigo quiere sacarte de carrera. Por años lleva tratando de desatar una agenda contra ti. Una agenda de miseria. Una agenda de malas interpretaciones. Una agenda de distorsiones. Una agenda de recaídas. Una agenda de ataques violentos contra ti. En primera de Samuel 21, cuando David sale huyendo al campo o a la tierra de los filisteos, David le está huyendo a lo que es el enfrentamiento diabólico y demoníaco contra Saúl. Contra Saúl. El infierno ha exacerbado o ha recrudecido ataques contra muchos de ustedes. Ataques que lo estás librando en silencio. Ataques que estás librando aquí en el campo más fuerte de batalla, que es la mente. Ataques que están buscando contradecir a Dios y a su plan contigo. Ataques que te están llevando a esquivar lanzas. Buscar establecer aliados o compañeros para ver cómo te cubres o te defiendes. Ataques que tal vez te han puesto en una posición de tener que retroceder aparentemente o de echar hacia atrás aparentemente. Hay algunos de ustedes que están diciendo: Señor, si a mí lo que me parece es que en vez de estar echando hacia adelante, estoy echando hacia atrás. Yo lo he dicho. Hay días donde le digo: Señor, ¿cuál es el objeto de haber sido llamado, ungido y estar en este lugar? Si siento que el resultado es un resultado que no promueve. Para darme cuenta que estoy experimentando ataques infernales que quieren contradecir el plan de Dios, que quieren proponer una ruta distinta, proponer un camino distinto, proponer un plan distinto. Ahora me doy cuenta por qué David dice: bendeciré a Jehová. ¿Por qué lo dice? Porque la conciencia de la revelación de Dios le hace entender que puedes estar hoy bajo ataque. Tal vez si ponemos un micrófono ahí, muchos de ustedes dirán: este es mi ataque. Pero David dice: más que poner mi mirada en el ataque del enemigo, voy a poner mi mirada en el Dios que no ha perdido ni una sola batalla. Voy a poner mi mirada en el Dios que me rodea, que me cubre y que me defiende. El enemigo comete un error de cálculo siempre, siempre. Y es pensar que si nos ataca habrá de callarnos. Pero aquí hay 5 personas que están a punto de explotar y abrir la boca para decir: Él me habrá atacado, pero ahora con más fuerzas adoro. Estaré bajo ataque, pero ahora con más razón adoro. Estaré pasando por el aprieto, pero ahora voy a hacer que mi adoración sea notoria. Habré perdido algo en el camino, pero voy a adorar porque lo voy a recuperar todo. Todo lo voy a recuperar. Todo. No sé si hay 5 personas que en esta mañana se levantan de ese asiento y me dirán: pastor, estaré bajo ataque, pero la unción fue derramada sobre mi cabeza. La unción fue derramada sobre mi cabeza y voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, con ataque y sin ataque. Que lo sepa el infierno: no me vas a detener mi adoración, no vas a callar mi boca, no vas a proponer ningún plan que yo acepte.
solamente tengo un solo plan y tengo un solo diseño, y es el de Dios sobre mi vida. ¿Alguien puede levantar adoración en este lugar? ¿Alguien puede levantar adoración en este lugar? Vamos, abra su boca en este momento. Vamos, abra su boquita. Abra su boca. Tal vez tendré que sentir que vivo en dos experiencias paralelas. Por eso hay que hacerse el loco. Porque a veces parece que vivimos en dos experiencias que están en paralelo. La experiencia de un conflicto que quiere inducir a pérdidas, y un conflicto que quiere inducir a desánimo, y de un conflicto que quiere inducir a dudas, y de un conflicto que quiere plantear problemas, y parece que estoy en este paralelo de esta circunstancia, pero hay otras circunstancias dentro de mí que me están diciendo: ¿qué tal si adoras? ¿Qué tal si declaras la excelencia de Dios? ¿Qué tal si abres tu boca y empiezas a exclamar cuán grande es Él? ¿Qué tal si empezamos a confrontar este momento con un momento de rendición y adoración delante de Él? ¿Qué tal? Por eso Samuel 21 dice que David se fingió loco. Tener que vivir entre dos campos. Alguien lo llama el campo de tensión de Levin. Entre dos fuerzas. Una que es el campo de conflicto. El campo de conflicto que me hace tener que mirar ciertos comportamientos o alternativas para poder lidiar con este asunto. Y el campo que afirma las verdades de Dios para contrarrestar las mentiras del enemigo. ¿Cómo David contrarresta un momento como este? ¿Cómo David responde a un momento como este? Ahora yo necesito que usted me preste mucha atención, porque si ya habiéndole presentado el panorama de David que recibe su primer ungimiento, el David que recibe su primer ungimiento y tiene que enfrentar lo que es el momento de la ofensa del hermano, el David que tiene que enfrentar el ataque diabólico a raíz de lo que está pasando en Saúl, y el David que tiene que vivir entre dos campos paralelos. Porque tal vez parecería para nosotros, o para mí puede parecer como algo ligero o pasajero, pero pensar que David está en el campo de sus enemigos y que tiene que fingirse el loco. ¿Cuántas cosas tal vez has tenido que hacer? Y dice: voy a tener que hacer esto en lo que Dios brega con este asunto. No sé si encuentro a alguien que en algún momento haya pensado igual. Voy a tener que tolerar esta humillación en lo que Dios brega con esto. Voy a tener que tolerar una humillación como esta en lo que Dios brega con esto. El que ha dicho o ha vivido algo así sabe que esto no es un asunto fácil, porque sabe que tienes que vivir entre dos extremos, entre dos paralelos, y eso implica un estado de tensión. Y ese es el David que dice: ¿cómo se sana mi corazón en circunstancias como esta? ¿Cómo recupero la fe en situaciones como esta? ¿Cómo sigo enfocado y no distraído, como predicaba Lorenzo el domingo, en situaciones como estas? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo? Y escucha cómo David nos dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? David dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Con la mala interpretación de alguien, bendeciré a Jehová. Con el ataque a través de la ofensa, bendeciré a Jehová. Con el infierno intencionado en descarrilarme, bendeciré a Jehová. Tal vez exponiéndome a tener que vivir en circunstancias de tensión, bendeciré a Jehová. El salmista dice: ¿cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que a través de la adoración se confronta lo que el enemigo quiere hacer y se despeja el campo. A través de la adoración se confronta la ofensa que quiere dominar mi decisión y se libera mi corazón. A través de la adoración la tensión se reduce y puedo enfocar mi vista en el Señor. Bendeciré a Jehová cuando en todo tiempo, en todo tiempo. La segunda clave del salmista es decir: no voy a detener el continuo fluir de la presencia de Dios. ¿Cómo no la detengo? Cambiando mi lenguaje. En esta mañana es una oportunidad para decir: su alabanza estará de continuo en mi boca. Voy a declarar que Él es grande. Voy a hablar de cuán maravilloso es Él. Voy a hablar de cómo su favor me ha acompañado. Voy a hablar de su testimonio. Voy a hablar de cuán grande es Él. Alguien tiene 30 segundos para abrir su boca y declarar cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Vamos, 30 segundos, iglesia hermosa. 30 segundos. 30 segundos. Vamos, abre tu boquita ahí donde estás. 30 segundos. Vamos, decláralo. Vamos. En presencia de tu majestad. Vamos. Otra vez. Cambió en presencia de tu majestad. El salmista dice: en Jehová se gloriará mi alma. Y quiero que escuche este punto final. Cuando adoramos, nuestro ambiente es transformado. La transformación de este ambiente implica que ahora el conocimiento de Dios es impartido hacia nosotros. ¿Qué implica que el conocimiento de Dios es impartido a nosotros? Que ahora hay una revelación que define cuál es el resultado y el provecho que habrá de sacar Dios de estas circunstancias. Entonces, en vez de sentir mi corazón afligido o turbado, en esta mañana voy a decir: en Jehová se gloriará mi alma. Todo ataque que el enemigo ha lanzado tendrá un solo resultado: que el enemigo habrá de fracasar y que el Señor habrá de empujar su plan en mi vida. Toda ofensa tendrá un solo resultado: que en vez de abandonar y endurecer mi corazón, estaré más listo y presto para adorar a Dios y para amar como Dios ama. Todo lo que el Señor trae en esta experiencia es una experiencia de revelar el beneficio o el resultado que Él habrá de traer en esta circunstancia. Y escuche esto último. ¿Cuál es la tercera manera de mirar esto? Engrandeced a Jehová conmigo. Esta experiencia de venir todos juntos, esta experiencia de encontrarnos todos juntos, es una experiencia que amplifica
lo que Dios está haciendo. Porque cuando yo, al verte y conozco la historia, el proceso que estás pasando, lo que estás viviendo, y veo con la afirmación que adoras a Dios, es un testimonio que promueve la libertad que Jesús trae. Cuando yo te veo y te veo adorando con la circunstancia que estás viviendo, impactas mi corazón y puedo ver el testimonio de Jesús que me inspira para adorarlo igualmente. Cuando veo que has salido o has recibido diagnóstico y estás adorando, puedo creer que esa adoración es una adoración que va a provocar rompimiento y libertad. Por eso en esta mañana, al cerrar esta reunión, no te pido que simplemente adores, adoremos todos juntos levantemos en este lugar la atmósfera que promueve el testimonio de Jesús. Vamos, vamos, todos juntos. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Una vez más. Una vez más. Por siempre tu amor me cambió, en presencia de tu majestad. Vamos a cerrar esta mañana esta reunión. Quisiera que el Espíritu Santo ahora mismo ministrara directamente tu corazón. Donde hay ofensas, en esta mañana puedes decir: la voy a cambiar por adoración al Señor. Donde hay en esta mañana conciencia de cómo el enemigo ha atacado tu vida en algunas áreas, en algunas circunstancias, en algunas situaciones, en esta mañana puedas decir: el enemigo no se va a enseñorear ni va a ganar terreno en mi vida, porque yo decido en esta mañana bendecir a Jehová. Si en esta mañana estás viviendo entre un campo de tensión entre dos asuntos que se establecen de forma paralela, y te sientes que estás en un campo de tensión o de depresión o de ansiedad, o en un campo de enfermedad, o en un campo que está intencionado en querer contradecir quién eres y cuál es tu diseño, en esta mañana lo vas a responder diciendo: yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. Ese campo de tensión está destinado a caer. Yo voy a bendecir a Jehová. Ese ataque del enemigo no va a prevalecer. Yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. Esa ofensa no me va a amargar. Yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. Esa situación no me va a detener. Yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. No voy a detener el fluir de lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. Yo voy a bendecir a Jehová. En esta mañana cierro este momento con queridos hermanos y hermanas que salgan de su asiento y lleguen a este altar y digan: puede que esté pasando por el ataque del enemigo, pero yo voy a bendecir a Jehová en esta mañana. Y lo voy a hacer contigo. Lo voy a hacer contigo. Si quieres salir de tu asiento, sal de tu asiento y puedes decir: voy a bendecir a Jehová y lo voy a hacer contigo, porque ese ataque del enemigo está destinado a caer. Esa ofensa está destinada a quedar sin efecto. Este campo de tensión está determinado a no afectarme. Voy a bendecir a Jehová. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene y dice: voy a bendecir a Jehová? No es un asunto de quién ora por ti, es un asunto de qué tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir a Jehová. He estado pasando por una semana horrible. Voy a bendecir a Jehová. He estado enfrentando lo que tal vez nadie sabe. Voy a bendecir a Jehová. He estado luchando contra ataques del enemigo. Voy a bendecir a Jehová. Vamos, llega acá, llega y cerramos este momento juntos. Llega y bendigamos el nombre del Señor. Voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir a Jehová. Engrandeced a Jehová conmigo
y exaltemos aún a su nombre. Pastor, no sabes cómo han sido estos meses para mí. Voy a bendecir a Jehová. Pastor, tengo el corazón quiere estallar en lágrimas, quiere estallar en desesperación. Voy a bendecir a Jehová. Pastor, voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir a Jehová en esta mañana. Esa es tu clave. Esa viene a ser tu estrategia. Confunde al enemigo en esta mañana. Cuando bendices a Dios, pones confusión en el campo del enemigo. ¿Cómo es que puede hacerlo? Voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir a Jehová. Vamos, no hay espectadores en esta mañana. Hay adoradores en esta mañana. Adoradores. Voy a bendecir a Jehová. Vamos, levanta tu voz. Engrandeced a Jehová. Engrandeced a Jehová. Vamos, se levantan cargas en esta mañana. Vamos, se levantan cargas. Se pone en huida el campo del enemigo. Voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir a Jehová. Se recupera mi corazón. Se recupera mi corazón. Voy a bendecir a Jehová. Ha sido duro, pero voy a bendecir a Jehová. No lo puedo explicar, pero voy a bendecir a Jehová. No puedo darte una interpretación de estos eventos, pero voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir a Jehová. Más Espíritu de Dios, ven sobre él en esta mañana. Más. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.
iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. ¿Podrás conectarte a lo que el Espíritu de Dios está haciendo? ¿Podrás conectarte a lo que el Espíritu de Dios está haciendo? ¿Podrás entender lo que el Espíritu de Dios está haciendo? Haz un cambio en mí, Señor. Haz un cambio en mí, Jesús. Haz un cambio en mí, Señor. Aleluya. Iglesia, vamos ahí donde estás, puedes levantar tu voz. Ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás, ahí donde estás, puedes decirle: Señor, te bendeciré en todo tiempo. Este es mi compromiso. Esta es mi decisión. Mi decisión es creerte a ti. Mi decisión es confiar en ti. Sopla, Espíritu Santo. Imparte, Espíritu Santo. Vamos, toma la decisión en esta mañana. Extiende tu mano, levanta tu mano. Yo pensaba haber terminado, pero el Espíritu de Dios quiere ministrar algo más sobre tu corazón. Vamos, recíbelo en esta mañana. Recibe en esta mañana. Espíritu de Dios.
por siempre, por siempre te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Vamos. Te bendeciré, Te bendeciré, te bendeciré, oh Espíritu Santo. por siempre, Espíritu Santo. por siempre. Puedes decirlo una vez Te más. bendeciré, Aleluya. Te te bendeciré bendeciré, por siempre. por siempre. Gracias, Señor, Por gracias. siempre te bendeciré, Gracias, Señor, gracias. te bendeciré, Gracias, Señor. por siempre, por siempre te bendeciré, Gracias, te bendeciré, Señor, Siempre. por siempre. Gracias, Señor, gracias. Por siempre. Señor, te damos gracias en esta mañana. No puedo cerrar este servicio sin antes decirte que nadie te ama como Jesús te ama. Nadie. Nadie te mira como Él te mira. Y nadie te conoce como Él te conoce. Y si no has experimentado la experiencia de la salvación, y en esta mañana dices, ¿cómo puedo conectar? ¿Cómo puedo vivir esta experiencia? Es tan fácil. La Biblia dice que el que Él viene, a Él no lo echa fuera. Entonces te puedes acercar con confianza. ¿Y cómo lo haces? Diciendo conmigo esta oración: Señor Jesús, en este día te pido que perdones mis pecados, que me limpies en tu sangre, que me perdones por haberte ofendido. Hoy te recibo y te conozco como mi Salvador y como el Señor y dueño de mi vida. Y a partir de este momento quiero caminar junto a ti. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Si has hecho esta oración y estás aquí, acércate a uno de nuestros servidores y déjanos saber cómo podemos caminar contigo esta experiencia de fe. Y si has hecho esta oración a través de ver esta transmisión en nuestra plataforma, escriba a nuestra página. Queremos conectar contigo. Por lo pronto les bendigo en el nombre del Señor. Les bendigo, que lleguen con bien a su casa, que tengan un día bendecido, que el Señor les levante, les inspire, les sane, les ministre. Y nos vemos de regreso el jueves aquí en la casa del Señor. Un abrazo, bendiciones.